Hola, hoy te voy a contar una historia que le pasó a un amigo llamado Mauricio, quien, en su búsqueda de una vida mejor, hizo un pacto con las brujas. Lo que parecía un ritual inofensivo en un bosque oscuro terminó destrozando su vida de formas que nunca imaginó. Lo más impactante fue cuando recordó lo que realmente había pedido: ser importante, que su vida dejara una huella imborrable. Las brujas cumplieron su deseo, pero de una forma cruel. Lo convirtieron en un conducto para sus propios fines, alimentándose de su existencia y controlando cada aspecto de su vida. Hay cosas que uno nunca se espera escuchar de un amigo, y mucho menos vivir tan de cerca. Lo que voy a contarte me lo confesó alguien que conocí hace años, un hombre llamado Mauricio. Lo conocí trabajando en un proyecto, y aunque éramos compañeros casuales, terminó contándome algo tan perturbador que hasta hoy no logro olvidarlo. Mauricio era de esos tipos prácticos, siempre con una respuesta lógica para todo. Nunca creí que alguien como él pudiera involucrarse en algo tan oscuro. Pero todo empezó cuando decidió comprar una pequeña finca en un pueblo remoto, lejos del ruido y el estrés de la ciudad. Quería desconectarse, buscar un poco de paz. Lo que encontró fue todo lo contrario. La casa que compró tenía más de 100 años, rodeada de árboles enormes que parecían protegerla o, como luego pensó Mauricio, atraparla. Apenas llegó, los vecinos lo miraron raro. No fue por ser forastero, era por la casa. Una mujer mayor, que vivía cerca, se le acercó una tarde para advertirle: «Hijo, esa casa tiene historia. Las que vivían ahí, ellas no eran como nosotras». Mauricio pensó que eran cuentos de viejas, supersticiones rurales. No le dio importancia hasta que empezaron a pasar cosas raras. Primero, detalles pequeños. Herramientas que dejaba en un lugar aparecían en otro, ruidos en la noche que no podía explicar. Luego vinieron los sueños. Soñaba con mujeres de rostros oscuros y cuerpos que parecían estar hechos de sombras, danzando alrededor de un fuego en el bosque detrás de la casa. Siempre le decían lo mismo: «Hazlo, todo lo que deseas será tuyo». Una noche, mientras exploraba la finca, Mauricio encontró una caja enterrada cerca de un viejo árbol. Dentro había huesos pequeños, como de algún animal, y un colgante con un símbolo extraño. Había algo más, un pergamino con instrucciones para un ritual. En él se prometía riqueza, poder y amor eterno, pero también advertía que lo ofrecido no puede ser devuelto. Mauricio lo guardó, aunque no sabía por qué. Según me contó después, al principio no tenía intención de hacerlo, pero algo en él cambió. Fue como si ese ritual empezara a obsesionarlo. Decía que no podía dejar de pensar en ello, como si alguien susurrara en su oído día y noche. Finalmente, una noche lo hizo. Preparó todo como decía el pergamino. Encendió un fuego en medio del bosque, trazó un círculo con sal y colocó un objeto personal en el centro, un anillo que había sido de su padre. Repitió las palabras escritas en el pergamino, aunque no entendía su significado. Al principio, nada pasó. Se sintió ridículo, como un niño jugando a algo que no entendía. Pero de pronto, el bosque enmudeció. Ni los grillos, ni el viento, ni siquiera las hojas parecían moverse. Entonces, las sombras empezaron a surgir entre los árboles. No tenían forma definida, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. Una figura en particular se acercó más. Era más alta, más sólida que las demás. Su rostro estaba cubierto por una especie de manto, pero Mauricio sentía su mirada fija en él. Y entonces habló, con una voz que parecía venir de todos lados al mismo tiempo: «Tu pedido será concedido. Pero recuerda, todo tiene un precio». Mauricio dijo que después de eso no recordaba mucho. Despertó en su cama, sudando y con el colgante que había encontrado antes colgado en su cuello. Quiso pensar que todo había sido un sueño, una especie de pesadilla causada por el aislamiento. Pero pronto comenzó a darse cuenta de que algo había cambiado. Las cosas buenas empezaron a sucederle. Un trabajo que había solicitado meses antes lo aceptó, sin siquiera haber hecho una entrevista.
Recibió una herencia inesperada de un familiar lejano. Y las mujeres, por alguna razón, parecían fascinadas con él. Todo parecía mejorar. Pero junto con esa suerte, las cosas extrañas también se intensificaron. La casa empezó a sentirse diferente. Había noches en las que los ruidos en las paredes no lo dejaban dormir. Escuchaba pasos detrás de él cuando estaba solo. Y lo peor, siempre sentía que lo observaban, como si las sombras que había visto esa noche nunca lo hubieran dejado. Mauricio trató de ignorarlo, pero algo en su interior sabía que había cometido un error. Lo que había pedido se le estaba dando, sí, pero también sentía que algo le estaba siendo arrebatado, aunque no sabía qué. Y eso era solo el comienzo. Mauricio empezó a sospechar que lo que había hecho en el bosque no había sido simplemente un juego o una curiosidad inofensiva. Algo había cambiado, algo que no podía ver ni tocar, pero que sentía todo el tiempo. Su vida, aunque aparentemente mejoraba, comenzó a tornarse una pesadilla de la que no podía despertar. Las noches se volvieron insoportables. La casa ya no era un refugio, era una trampa. Al principio, eran ruidos, pasos que cruzaban el pasillo cuando estaba acostado, susurros suaves que parecían captar al borde de la audición. Pero pronto se volvieron más claros, más definidos. Una noche, mientras quería dormirse, escuchó lo que parecía ser una conversación en la habitación de al lado. Era imposible, vivía solo. Se armó de valor y fue a investigar, encendiendo todas las luces a su paso. La habitación estaba vacía, pero el aire era pesado, casi irrespirable. A pesar de cerrar las ventanas, el olor a humo de leña ya algo podría persistir. Y entonces lo vio, una figura en el reflejo del espejo. Era tan breve que pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero sabía que no estaba solo. A partir de esa noche, Mauricio se convenció de que algo estaba habitando en la casa con él. Intentó explicárselo a los pocos amigos que había hecho en el pueblo, pero ellos solo se limitaban a mirarlo con una mezcla de pena y miedo. Ninguno quiso visitarlo después de eso. De hecho, uno de ellos, un hombre llamado Raúl, dejó de responderle por completo. «Esa casa te está consumiendo, Mauricio», le dijo Sara, la mujer mayor que le había advertido desde el principio. Fue la única que se atrevió a hablarle. Le aconsejó que abandonara el lugar de inmediato. «No puedo irme», respondió él. «Algo me lo impide». Y era verdad. Cada vez que consideraba vender la casa o simplemente dejarla, algo le ocurría. Su auto fallaba. Los compradores interesados cancelaron sin explicación, y una sensación de parálisis lo invadía, como si las paredes de la casa lo retuvieran básicamente. Una noche, mientras revisaba el sótano, una parte de la casa que evitaba desde que encontró el diario y el colgante, encontró algo nuevo, marcas en las paredes que no recordaba haber visto antes. Parecían dibujos hechos con uñas, figuras que mostraban mujeres en procesiones, un fuego en el centro y un hombre arrodillado ante ellas. Esa misma noche, los sueños volvieron. Esta vez eran más intensos, más vívidos. Se veía a sí mismo caminando por el bosque bajo la luz de la luna, perseguido por sombras que parecían deformarse con cada paso. Las voces eran más claras ahora, y no lo llamaban por su nombre. Lo llamaban el deudor. Al día siguiente, Mauricio comenzó a experimentar algo aún más aterrador. Las sombras ya no estaban confinadas a la casa. Lo seguían. Cuando caminaba por el pueblo, cuando trabajaba en el campo, cuando iba al mercado, siempre tenía la sensación de que alguien lo observaba desde el rabillo del ojo. Y cuando se giraba, las sombras se deslizaban fuera de su vista, rápidas como el humo. Un domingo por la tarde, mientras estaba en la cocina, la sensación de opresión llegó a su punto máximo. Los platos que había dejado sobre la mesa se estrellaron contra el suelo sin razón aparente. Las luces comenzaron a parpadear y el olor a humo llenó la casa de nuevo. Mauricio corrió afuera, buscando escapar de lo que fuera que estaba pasando. Pero al abrir la puerta, se detuvo en seco. Frente a él, entre los árboles del bosque, estaban ellas.
las mismas figuras que había visto en sus sueños. No eran completamente sólidas, como si eran sombras con forma, pero había algo terriblemente real en ellas. Una de las figuras dio un paso adelante, y aunque no podía ver su rostro, sintió su sonrisa. No pudo moverse, como si su cuerpo estuviera anclado al suelo. La figura levantó una mano, y un sonido horrible, una mezcla de risas y gritos, llenó el aire. «El precio aún no está pagado», dijo una voz que no era humana. Mauricio no recordaba cómo volvió adentro ni tiempo cuánto estuvo encerrado. Lo único que sabía era que no podía escapar de lo que había traído a su vida. Intentó buscar ayuda más allá del pueblo, en la ciudad. Consultó con psicólogos y hasta con un sacerdote, pero nadie logró comprender lo que estaba viviendo. Algunos insinuaron que estaba perdiendo la cordura, otros le dijeron que necesitaba fe, pero ninguno podía ayudar a librarse de las sombras. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando comenzó a notar cambios en su cuerpo. Rasguños aparecían en su piel durante la noche, cortes finos que parecían hechos con uñas. En una ocasión, se despertó con marcas en el cuello, como si algo hubiera tratado de estrangularlo mientras dormía. Y lo peor, el colgante que había encontrado aquella primera vez siempre regresaba a su cuello, sin importar cuántas veces lo tirara o intentara destruirlo. En su desesperación, Mauricio volvió a buscar a Sara. La mujer lo recibió con una expresión de puro terror. Apenas lo vio, le dijo: «Ya no puedo ayudarte. No eres el mismo. Ellas están dentro de ti». Él no entendió lo que quería decir, pero esa misma noche, mientras se miraba al espejo, vio algo que lo hizo gritar de puro horror. Sus ojos no eran los mismos. Por un instante, fugaz pero inconfundible, había visto en ellos un reflejo que no le pertenecía. Algo lo estaba consumiendo, y él lo sabía. Y lo peor era que no tenía idea de cómo detenerlo. Mauricio estaba al borde del colapso. Lo que había comenzado como una promesa de algo mejor ahora lo había hundido en un abismo del que no podía escapar. Cada día era más evidente que no estaba solo, que las sombras lo rodeaban, lo acechaban. Lo que era peor, sentí que ya no eran solo una presencia externa. Estaban dentro de él, como si su propio cuerpo se hubiera convertido en una extensión de ellas. El tiempo dejó de tener sentido. Las noches eran interminables, y los días se desdibujaban en una mezcla de paranoia y agotamiento. Mauricio dejó de intentar buscar ayuda. ¿Para qué? Nadie entendía lo que estaba pasando, y aquellos que lo miraban a los ojos parecían retroceder, como si vieran algo en el que los llenaba de temor. Los eventos sobrenaturales en la casa se intensificaron. Una noche, todas las puertas y ventanas se abrieron al mismo tiempo, dejando entrar un viento frío que extinguió las luces. Mauricio corrió por la casa, cerrándolas de nuevo, pero algo lo siguió, un susurro constante que lo llamaba por su nombre. «Mauricio, el pacto está incompleto». Se encerró en su habitación y trató de bloquear los ruidos, pero era inútil. Entonces, un recuerdo olvidado volvió a su mente, un fragmento de esa noche en el bosque que no había podido recordar hasta ahora. Recordó las palabras de la figura que lo había enfrentado entre las sombras. «No recordarás todo, pero cumplirás tu parte». El corazón le latía con fuerza. ¿Qué parte? ¿Qué había olvidado? Durante días tratados de juntar las piezas, pero era como si su mente estuviera bloqueada. Cada vez que intentaba recordar, una sensación de vacío lo envolvía, como si algo estuviera impidiendo que accediera a esos recuerdos. Una madrugada, después de días sin dormir, Mauricio decidió volver al bosque. Sentía que allí encontraría respuestas, aunque también temía lo que pudiera descubrir. Llevó una linterna y el diario que había encontrado en la casa. Sus manos temblaban mientras cruzaba los árboles. El bosque estaba más oscuro que nunca, como si las sombras lo estuvieran esperando. Cuando llegó al lugar exacto donde había realizado el ritual, el aire era diferente, más denso. En el suelo, las marcas del círculo de sal y la ceniza del fuego seguían ahí, intactas, como si el tiempo no hubiera pasado. Mientras observaba el lugar,
sintió un escalofrío en la nuca. Giró lentamente y allí estaban ellas, las mismas figuras de sus sueños, más definidas, más reales. La figura central se adelantó, y esta vez su voz no era un susurro, sino un trueno que resonaba en todo el bosque. Viniste a buscar respuestas. Ahora recordarás. Mauricio cayó de rodillas mientras un torrente de imágenes inundaba su mente. Recordó todo con una claridad aterradora. La noche del pacto, las palabras que había repetido, la promesa que había hecho sin entender del todo. Y entonces, recordé lo que había pedido. No era dinero, ni poder, ni amor eterno. Era algo más profundo, algo que ni siquiera sabía que deseaba hasta ese momento. Quería ser importante. Quería que su existencia tuviera peso, que nadie lo ignorara jamás, que todos lo reconocieran, que su vida dejara una marca imborrable en el mundo. Pero había un detalle que no había comprendido. En el pacto, la forma de conceder su deseo quedaba a criterio de ellas. Las sombras no le habían mentido. Desde el momento en que hizo el pacto, todo lo que sucedió en su vida lo hizo inolvidable. El éxito arrepentido, las extrañas coincidencias y, finalmente, la espiral de terror que lo consumía. Él había pedido ser importante, pero no había entendido el precio. Eres nuestro ahora, Mauricio. Te dimos lo que deseabas, y a cambio, serás nuestro faro, nuestra conexión con este mundo. Mauricio sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las figuras comenzaron a rodearlo, sus cuerpos alargados y amorfos cerrando el círculo. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. El colgante que había encontrado aquella primera vez ardía contra su pecho, como si fuera un hierro al rojo vivo. ¿Qué quieren de mí?, gritó, desesperado. La figura principal se inclinó hacia él, y aunque no tenía rostro, Mauricio sintió su aliento frío. Te dimos lo que pediste. Ahora, tú nos das lo que prometes. De repente, lo entendió. Su vida, sus logros, su existencia misma, eran solo un medio para ellas. Cada paso que daba, cada persona que lo miraba, cada momento en que alguien pensaba en él, era energía que las alimentaba. Él no era el dueño de su vida, era un peón, una herramienta que ellas usarían para permanecer en este mundo. Mauricio intentó huir, pero no podía. Las sombras lo envolvieron, y su conciencia comenzó a desvanecerse. La última cosa que escuchó fue su propia voz, repitiendo las palabras del pacto como un eco interminable. Acepto el precio, sin importar cuál sea. Cuando despertó, estaba de vuelta en su casa. Todo parecía normal, pero Mauricio sabía que no lo era. Su reflejo en el espejo ya no era suyo. Algo oscuro brillaba en sus ojos. Las sombras no lo rodeaban, porque ahora eran él. Desde entonces, Mauricio desapareció del radar de todos los que lo conocíamos. Nadie supo que fue de él, aunque a veces, en noches especialmente oscuras, siento que algo me observa desde la esquina más sombría de mi habitación. Y aunque intento convencerme de que solo es mi imaginación, no puedo evitar preguntarme si las sombras encontraron una nueva forma de propagarse, una nueva conexión. Si esta historia te impactó y te hizo reflexionar, quiero invitarte a pensar en tus propios deseos y las decisiones que tomas para alcanzarlos. A veces, el costo de obtener lo que queremos puede ser mucho mayor de lo que imaginamos. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla, porque todos conocemos a alguien que está dispuesto a todo por cumplir un sueño, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no todas las puertas deben abrirse. Y si quieres más historias como esta, no olvides seguirme para descubrir relatos que te dejarán pensando, con la piel erizada y mirando más de una vez hacia las sombras. Tu apoyo me permite seguir compartiendo estas historias contigo. Gracias por estar aquí.